tierra bella y cielo azul, cuán grande es tu mies. Y Dios te manda obreros ya sumisos a sus pies. Cuarta parte. Torquay, Devonshire, Inglaterra, 1968 a 1978. Capítulo 15. Oh tierra bella. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmos 48, 14. Nuestras huellas no se desvanecen de las vidas que tocamos, y las vidas que don Alfredo y doña Evelyn Hawkins habían tocado con su amor y servicio en Honduras eran ya incontables. Sus hijos espirituales ya habían alcanzado a otros, y estos otros también a otros, hasta llegar a nuestros días, por lo que sus obras aún continúan rindiendo frutos para el Señor en este tiempo, aunque ellos lo ignoren por ahora. Muchos, hoy sin saberlo, somos el fruto del trabajo abnegado de don Alfredo Hawkins y su familia, quienes renunciaron a muchas cosas por traer el Evangelio a las almas perdidas de esta parte del mundo. Durante más de 50 años, don Alfredo Hawkins había servido al Señor Jesús en Honduras, por lo que no fue fácil para él ni para su esposa Avelina despedirse. Pero el tiempo y las enfermedades habían hecho lo propio en sus cuerpos debilitados, de tal manera que no podían continuar sirviendo al Señor sin sentir que eran más una carga que una ayuda, por lo que, conscientes de esto, decidieron entregar la estafeta a los jóvenes relevos de la obra del Señor en Honduras y retirarse digna, silenciosa y pasivamente hasta las lejanas tierras de donde habían venido muchos años atrás. Y en el año 1968, don Alfredo y doña Avelina Hawkins se despidieron de los hermanos en Honduras y regresaron a Torquay, donde lograron reposar algunos años antes de hacer un último viaje. Esa última década de su vida, don Alfredo Hawkins la pasaría en santa paz, en la comunión con su Señor y Salvador Jesucristo. Naturalmente, sus hijos y nietos les rodeaban con sus cuidados y amor permanente. Pero Honduras había calado más y más hondo en su corazón, de forma tal que ya no podía quitarla de sus pensamientos. Don Alfredo Hawkins preguntaba por los hermanos y a veces escribía alguna carta para alguien en especial. Extrañaba su casa, aun y cuando nunca estuvo adornada con lujos ni comodidades. Se sentía extranjero en su tierra, porque decía ser más hondureño que muchos hondureños. De vez en cuando comía una banana y pensaba en las matas de guineo que habían quedado plantadas en el patio de su casa, y en los rosales que doña Evelyn había plantado junto a la casa. El mar de Torquay, con sus hermosas playas y sus praderas floreadas, no tenían el mismo efecto en él que aquellas playas de Omoa, Tela, La Ceiba o Trujillo. Eran playas y eran hermosas, pero ya no eran sus playas. En sus sueños, don Alfredo Hawkins aún caminaba lento por los caminos reales de las montañas empinadas del Merendón, rumbo a Santa Marta de Río Frío. Olía las grandes ollas de sopa de res que servían en las conferencias generales, acompañada de yuca y arroz. Escuchaba el canto de los himnos en el paraíso Omoa, como si fuera el canto de Sión en el cielo. Veía correr los niños y platicar a los hermanos sentados en troncos de madera que servían de bancos. Por un momento
Don Alfredo Hawkins estuvo junto a don Santiago y don Juan platicando en sus sueños de cómo Dios había bendecido su obra en Honduras. Se mojó en las lluvias de enero, tomó agua de coco en tela y se bañó en el mar de Trujillo. Se subió otra vez al tren rumbo a Cuyamel, viajó en mula otra vez hacia Tegucigalpa y en Olancho le dio una zanahoria a don Bosco. En la Mosquitia se subió por última vez al Pipante y saludó al último rey Misquito. Escuchó el estruendo de los fusiles en medio de otra revolución y la algarabía del pueblo en las votaciones generales. Soñó con darle la mano a Vicente Tosta. Abrió las puertas de la nueva sala en el Benque y leyó sobre ellas Maranata, Jesús viene. Y en un último fragmento del sueño escuchó: me llamo Modesto Rodríguez. Y él contestó: yo soy Alfredo Hawkins. Y despertó. Los siguientes años fueron difíciles, especialmente para doña Avelina Hawkins, quien sufrió con paciencia sus enfermedades. Durante su vida había padecido muchos males por servir a los hermanos en Honduras. Había decidido servir junto a don Alfredo en la obra del Señor sin importar el costo. Renunció a muchas comodidades por amor al Señor y a las almas de los hombres. Su servicio fue silencioso, sutil e invaluable. Siempre fue el soporte de don Alfredo en momentos difíciles. Su silencio siempre fue un oasis para muchos. Fue confiable y cumplida en su labor como esposa y madre. Y en los días malos supo ser valiente y cuidar bien a los suyos como las leonas a sus cachorros. Nunca se quejó por la pobreza y aunque nunca tuvo mucho, tampoco le faltó nada. Aprendió junto a don Alfredo que era sencillo ser feliz siendo sencillos. En Honduras su humildad y sencillez fueron sus marcas distintivas y los hermanos siempre recuerdan su hospitalidad y el amor que había en su casa para todos los hermanos en Cristo. La vida de doña Avelina Hawkins fue como una estrella fugaz en el firmamento silencioso, tan breve pero tan hermoso que dejó una profunda impresión y una sensación de calma y paz en los que la conocieron y la recuerdan. Fue el gran amor de don Alfredo Hawkins y hubiese querido nunca soltarla en el camino recorrido en esta tierra y entrar juntos a la gloria si hubiese sido posible. Pero los planes de Dios no eran como los suyos y sus propósitos eternos seguían siendo más altos que los cielos mismos, por lo que un frío día de diciembre de 1973, mientras el mundo con su ruido celebraba el fin de un año y el inicio de otro, don Alfredo Hawkins vio apagarse lentamente la luz más bella que para él el Señor había encendido en este mundo, la vida de doña Avelina Hawkins, a quien él llamó siempre amor y a quien después de un último beso despidió con lágrimas. Así, Evelyn May Hawkins, o doña Avelina, como le llamaron los hermanos en Honduras, se despidió de los hombres en este mundo para ser recibida por el Señor en la gloria. Para don Alfredo Hawkins fue un momento naturalmente difícil, pero para él aún faltaba un poco más de su peregrinaje. Aunque el mundo ya había ido perdiendo sus atractivos para él, y solía soñar despierto, imaginándose el cielo mientras miraba el mar en Torquay o las flores de la primavera por su ventana. Solía pensar mucho en los hermanos de Honduras, de los cuales recibía de vez en cuando noticias, especialmente condolencias y oraciones. Algunas tardes, mientras los niños jugaban cerca de él, les hablaba algunas palabras en español y sonreía porque ellos no entendían. Ya no hablaba en público, pero los hermanos de Torquay seguían teniéndole en alta estima por ser un hombre de Dios
usado poderosamente en Centroamérica. Extrañaba hablar con Evelyn en las mañanas de café o en las silenciosas madrugadas de insomnio, pero el Señor era fiel y Él lo sabía, por lo que nunca le reprochó nada y agradeció todo. Mientras tanto, el mundo continuaba con su marcha incesante. Los cambios eran continuos y a veces inesperados, aunque nada era nuevo, como lo dijo el sabio Salomón en Eclesiastés 1:9 al 11. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Dicen que un día, don Alfredo Hawkins, después de haber estado mirando un álbum de fotografías por un buen tiempo, haciendo memoria de los buenos días pasados, se sentó al piano y comenzó a tocar una melodía desconocida para los hermanos ingleses que le visitaban, aunque sí sus hijos. Entonces, uno de ellos comenzó a entonar el himno compuesto por su padre, que decía: «Oh tierra bella y cielo azul, cuán grande es tu mies. Y Dios demanda obreros ya, sumisos a sus pies. Honduras, Honduras, que Dios su gracia da, pues lluvias son de bendición que Él te quiere dar». Al llegar a la última estrofa, don Alfredo Hawkins acompañó el coro diciendo: «Hermosa patria terrenal, tu Creador te da el don de dones, que es Él quien vino a salvar. Honduras, Honduras, remedio de tu mal es Cristo, pontífice, rey y gozo eternal». Aquella fue la última vez que don Alfredo Hawkins cantaría este himno compuesto por él mismo, hacía muchos años atrás, en el que dedicaba una alabanza a Dios y elevaba una oración por este hermoso país y su pueblo, a quien él aprendió a amar con todo su corazón. En 1978, es decir, 2 años más tarde, el 23 de septiembre, mientras en las calles de Honduras se celebraba un año más de independencia, don Alfredo Hawkins era llamado a la patria celestial. Fue así como, rodeado de sus hijos y nietos, el viejo y cansado soldado de Dios reposaba tranquila su cabeza sobre la enmollecida almohada de su conciencia limpia y satisfecha por haber vivido para los altos propósitos del Dios eterno, en la búsqueda de las almas perdidas, como los grandes profetas de antaño, quienes aprendieron a dejarlo todo por ganar a Cristo. Honduras, Honduras, que Dios su gracia da, pues lluvias son de bendición que Él